Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Creemos que Yeshua es el Mesías de Israel. Y pues bueno, aquí exponemos temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Siempre repito lo mismo por si es la primera vez que estás en este canal. También no nos escandalizamos por los nombres, como se refieran al Mesías. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante sobre si la mujer pasa linaje según la Biblia hebrea. Como muchos ya saben, en este canal siempre tratamos de dar herramientas a los creyentes en Yeshua, pues para que defiendan su fe, para que confíen en los textos del Nuevo Testamento, obviamente basados en el Tanaj, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y bueno, lo que hacemos aquí es darles argumentos para que defiendan su fe, porque como sabemos hay mucha gente, incluso antimisioneros, que bueno, buscan de alguna manera demeritar a Yeshua como el Mesías de Israel. Es muy interesante porque aclarar algo. Ya hemos dicho y tenemos videos explicando esto, no lo vamos a explicar a profundidad porque ya lo hemos hecho en varios videos, pero hemos dicho que no existe una profecía mesiánica en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías tiene que ser hijo de David y de Salomón por línea patrilineal, ni mucho menos. Eso no dice el contexto de Segunda de Samuel capítulo 7, verso 12 al 14. Eso no dice Isaías 11. De hecho, ya hemos explicado y lo vuelvo a repetir. Isaías 11 utiliza un vocabulario que es muy interesante porque dice que es el tronco de Yishai, la raíz de Yishai, la raíz. No dice que es descendiente de Yishai. El texto hebreo dice que él es la raíz de Yishai. Y es muy interesante porque Miqueas capítulo 5, verso 2, ya lo hemos dicho varias veces, ahí aparece la palabra Kedem. Dice mi Kedem, mi Meolam, que los orígenes de este que sale de Belén, del que sale de Judá, de este gobernador, sus orígenes dice que son desde antes que todas las cosas, desde la eternidad. De hecho, la palabra Kedem también se utiliza en Deuteronomio 33 para referirse al mismo creador y lo traducen como Dios eterno. Como sabemos, Miqueas capítulo 5, verso 2, dice que este gobernador saldría de Judá, saldría, pero que sus orígenes son desde el Kedem, desde tiempos remotos, incognoscibles, eternos. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque en el Nuevo Testamento, Yeshua dice, cuando está discutiendo con los fariseos, ¿de quién dicen ustedes que es hijo el Mesías? Los fariseos le responden, de David. Y él dice, ¿cómo va a ser de David? Si David lo llamó soberano. Desde entonces los dejó callados y no le respondieron más a Yeshua. Los fariseos no le preguntaron más. Es muy interesante, hermanos, porque uno debe preguntarse, ¿por qué está diciendo eso Jesús? El Nuevo Testamento sí dice muchas veces que lo llamaban el linaje de David, el hijo de David. Efectivamente, en la genealogía vemos que viene de David por línea matrilineal, porque según el Nuevo Testamento, sí dice el texto, hermano, sí dice que fue un nacimiento milagroso, no tuvo relaciones José, sino que fue por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el linaje de Miriam sí viene de David, efectivamente, pero no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que diga literalmente que tiene que ser hijo de David, ni mucho menos. Estoy explicando todo esto porque a pesar de eso, vamos a dar evidencias como en la Biblia hebrea, la mujer sí pasa tribu, porque no sé si han escuchado que hay personas que dicen, Jesús no puede ser el Mesías porque no viene de la tribu de Judá por línea paterna. Ese es un argumento que dicen. La primera pregunta que yo les hago es, bueno, para empezar, dime en qué texto en el Antiguo Testamento dice que el Mesías tiene que ser hijo de David biológico. No dice nada de eso. Ya lo hemos explicado. Entonces, para empezar ahí. Y en segundo lugar, sus orígenes son eternos, son eternos. Y en tercer lugar, no dice por ningún lado que el Mesías tiene que venir por línea patrilineal ni nada por el estilo. Pero bueno, esta gente argumenta que el Mesías no puede ser Mesías porque no cumplió ser el linaje de David. Bueno, vamos a dar evidencias como a través de Miriam, si alguien quiere verlo así, por línea sanguínea, o sea, el linaje sí viene de David. Y sí podría pasarle de alguna manera, disculpen si se va la luz, hay una tormenta fuerte, sí se pasa el linaje por la madre. Entonces, repito, que quede claro, no hay evidencias en la Biblia hebrea que el Mesías tiene que ser el linaje de David. Dice que sale de Judá, pero no de David.
Y número 2, aún así, sí viene de David y por medio de su madre, sin ningún problema, él es linaje de David. Y vamos a ver unas evidencias muy interesantes, hermanos, en la Biblia hebrea. Yo diría que irrefutables. Irrefutables, yo estuve buscando mucho, investigando mucho a profundidad todo lo que vamos a ver, porque un hermano, tengo que hacer honor a la verdad, un hermano en los comentarios, un suscriptor, a ver si por aquí tengo su nombre, un suscriptor que aparece como Vaso 113, él me dijo, hermano, investiga el tema de Caleb y de Amasá y las cosas que vamos a ver a continuación. Entonces yo me puse a investigar todo eso y bueno, al menos van a ver cosas muy interesantes. Así es que sin más, antes voy a saludarlos, me confirman si se escucha, hermanos. Víctor, bendiciones, mi hermano, un abrazo, bendiciones, querido hermano Víctor. Samir Sierras, bendiciones, mi hermano. Edna, buenas noches, dice, buenas noches, hermana Edna. Y pues bueno, me confirman, hermanos, si se escucha bien, por favor, y vamos a dar lectura. Que sí se escucha. Ah, miren, él es el hermano que me dijo que investigara este tema. Gracias, mi hermano, por el aporte. Todos siempre aprendemos unos de otros y bendito sea el Creador por eso. Así es que bueno, sin más, mis hermanos, les voy a presentar pantalla. Y el título dice, La mujer sí pasa tribu, el caso de Amasá y de Caleb. Quiero que vayan leyendo conmigo. Dice, caso 1, Amasá y su liderazgo en Judá, integración de hijos de padre extranjero en la tribu. Amasá es un personaje bíblico que, aunque hijo de un padre ismaelita, fue reconocido como líder y comandante militar en la tribu de Judá. Su caso nos muestra cómo en Israel la pertenencia tribal podía depender también de la madre y la aceptación social, no solo del linaje paterno. Además, Amasá está estrechamente vinculado a la familia real de Judá por su madre Abigail y su tía Sarbia. Vemos la genealogía y origen de Amasá, pero vamos a ver el verso clave. Primera de Crónicas 2, 16 y 17 dice, y Sarbia, su esposa, dio a luz a Joab, a Abisai, a Asael, 3 varones. Abigail dio luz a Amasá, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Atención a esto, el papá de Amasá es ismaelita y su mamá sí es judita. Sarbia y Abigail eran hermanas y ambas de la tribu de Judá, descendientes directas de Judá. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 2. Sarbia fue madre de Joab, Abisai y Asael, 3 líderes militares importantes en Israel. Abigail tuvo a Amasá con Jeter, también llamado Itra, que era ismaelita, era descendiente de Ismael. Amasá, por tanto, tiene padre extranjero, pero madre judita, lo cual es clave para su aceptación tribal. Amasá como líder militar de Judá. Verso clave. Segunda de Samuel, capítulo 17, 25 dice, y Absalón nombró a Amasá jefe del ejército en lugar de Joab. Absalón, hijo del rey David, durante su rebelión nombró a Amasá como jefe del ejército. Obviamente Absalón se estaba rebelando, pero aún así él no iba a poner a alguien que no fuera catalogado como judita para liderar las tribus de Judá, las tropas militares. Esto implica que Amasá era reconocido como líder militar y tribal en Judá, ya que el ejército estaba organizado por tribus. Sustituir a Joab, quien también era judita y comandante, confirma la legitimidad de Amasá en la tribu. Versos adicionales que muestran su liderazgo. Segunda de Samuel, capítulo 20, 4 al 13, lo pueden leer completo, vamos a leer el fragmento relevante. Y el rey David envió a Amasá, que era comandante del ejército de Judá, para que reuniera a todos los de Judá en 3 días y saliera a perseguir a Seba, hijo de Bicri. Más adelante se relata cómo Joab mata a Amasá por celos y rivalidad. En el contexto social y tribal bíblico, según leemos, sí hay aceptación por línea materna. Lo estamos leyendo, hermanos. Tenemos fundamento bíblico para la pertenencia tribal por la madre. La genealogía de Judá, en Primera de Crónicas, capítulo 2, muestra que la familia de Abigail y Sarbia formaba parte legítima de la tribu. La inclusión de Amasá en el liderazgo tribal, a pesar de su padre extranjero ismaelita, confirma que la tribu sí es legítima por medio de la madre. Incluso en Números 27, 1 al 11 y 36, 6 al 9, se establece precedente para que la herencia y la pertenencia tribal puedan pasar por las hijas cuando no hay varón. Yo entiendo y que quede claro, hermanos, sí, en su mayoría, efectivamente, la Biblia es patriarcal, pero hay excepciones. Conclusión, Amasá fue reconocido como líder tribal y militar en Judá a pesar de tener padre ismaelita. Esto muestra que en Israel la pertenencia tribal podía depender del reconocimiento social y la línea materna.
La familia de Amasa estaba estrechamente ligada a la casa real de Judá, lo que facilitó su integración. Su nombramiento por Absalón y la confianza depositada en él para movilizar a Judá demuestran su legitimidad y autoridad. Pero esto no acaba aquí, hermanos. Vamos a ver el caso 2. Caleb, linaje de Judá. Números 13, del 1 al 6 dice: Y Jod-He-Bavhe habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jod-He-Bavhe. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Atención, hermanos. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jorí. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Hasta aquí estamos viendo evidencia de que Caleb es de la tribu de Judá y es hijo de Jefoné. Números 34, 17 al 19 dice: Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: Eleazar el sacerdote y Josué, hijo de Nun, y tomarán de cada tribu un principal, un príncipe, para dar la posesión de la tierra. Estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefoné. Hasta aquí vamos claro. Caleb era de la tribu de Judá y su papá se llamaba Jefoné. Números 32, 12 dice: Excepto Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, atención a esto, y Josué, hijo de Nun, porque han seguido fielmente al soberano. Es decir, Caleb y Josué sí iban a entrar a la tierra prometida, a diferencia de la generación que no pudo entrar a la tierra prometida por rebeldes. Y Caleb tenía un padre que es Jefoné, el ceneseo. Josué, capítulo 14, verso 6 dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Adonai dijo a Moisés, varón del Creador, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Josué 14, 14 dice: Así que Hebrón fue entregada a Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, como herencia por su valor, y expulsó a los 3 hijos de Anac de ahí. ¿Por qué es importante saber quiénes eran los ceneseos? Pues porque no venían de Judá. En Génesis capítulo 15 es la primera vez que aparece la palabra ceneseo en la Torá. La primera vez aparece en Génesis 15, 18 al 19. La primera vez, repito, que aparece la palabra ceneseo, aparece en estos textos, y en contexto el Creador le está haciendo la promesa a Abraham de que va a recibir todas esas tierras que miraba en el horizonte, la tierra de Canaán. Y leemos el 18 y el 19. En aquel día el soberano hizo un pacto con Abraham diciendo: A tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, los ceneseos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, etcétera, etcétera, los jergueseos, jebuseos. La palabra ceneseo en hebreo es kenisi, kenisi. Así es que, bueno, en Génesis 15, 19, el texto hebreo dice: Et hakeini, beet hakenisi, beet hakatmoni. Así que vemos primeramente que dice hakeini, el ceneo, probablemente descendiente de Caín. Luego dice hakenisi, el ceneseo. Atención a esta palabra. Hakenisi. Y después dice hakatmoni, el cadmoneo. En Números 23, 12 y en Josué 14, 6 y Josué 14, 14 que acabamos de leer, Caleb es llamado Caleb ben Jefuné Hakenisi, la misma palabra Kenisi. Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo. Nos interesa esta frase, Hakenisi. ¿Es la misma usada en Génesis 15, 19? Sí. El ceneseo, que aparece como un pueblo en Génesis 15, 19, es exactamente la misma palabra hebrea usada para describir a Jefoné, el padre de Caleb. ¿Cuál es la conclusión bíblica histórica? Según la Biblia, el origen temprano kenisita o ceneseo era un extranjero cananeo. Hubo una integración posterior. El clan de Caleb fue absorbido dentro de Judá y reconocido como líder. Por lo tanto, el padre de Caleb, Jefoné, según las evidencias bíblicas, era extranjero, hermanos. Hay algo importante tomar en cuenta. En Primera de Crónicas 4, 13 y también el versículo 15 aparecen dos Kenaz, la misma palabra, son diferentes. El primero en el verso 13 es el padre de Otoniel y Seraías. Y el que aparece en verso 15 es nieto de Caleb, hijo de Jefoné. Qué curioso que hasta le ponen ese nombre.
Estos Kenaz no pueden ser el mismo personaje, porque hay personas que dicen que son el mismo, pues son generaciones distintas separadas por, bueno, no por siglos, pero sí por muchos años. Además, estos Kenaz de Crónicas no son el Kenaz edomita, que aparece también una palabra igual en Génesis 36, sino clanes dentro de Judá que llevan el mismo nombre. Esto muestra que Kenaz o Cenaz podría ser tanto un nombre de un clan extranjero, que también podría ser edomita, como vemos en Génesis 36, como un nombre que también se usa dentro de las familias de Judá. O sea, esta misma palabra que tiene que ver con cananeos es la misma palabra que después se utiliza dentro del clan de Judá. ¿Cómo encaja Jefoné? En los textos más antiguos, que es Números y Josué, vimos que Jefoné es llamado Kenisita, que en este contexto suena a un clan extranjero, porque vimos, hermanos, que en Génesis 15, la primera vez que aparece la palabra ceneseo, que es esta palabra, Kenisita, justamente es siglos antes de que siquiera existiera Moisés. ¿Se entiende? Todavía no nacía Jacob, todavía no nacían las tribus de Israel, todavía no nacía Judá. ¿Se entiende, hermanos? En Crónicas, siglos después, el clan de Caleb, Kenaz, ya está tan integrado en Judá que el cronista lo lista dentro de Judá sin mencionar su origen extranjero. ¿Cuál es la conclusión? Sí, hay dos Kenaz en Primera de Crónicas 4 y ambos son clanes de Judá. Esto no borra que Kenicita originalmente significara extranjero, pero explica el por qué algunos piensan que Jefoné podía pertenecer a un clan Kenaz israelita ya asimilado. Otro dato importante, hermanos, los dos Caleb. La Biblia habla de dos Caleb distintos y hay que distinguirlos cuidadosamente. Primero está el Caleb, hijo de Jefoné, que es el espía, el que estaba, bueno, con Moisés. En Números 13:6 y Josué 14:6 y Números 32:12, siempre aparece como Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo. El ceneseo. Fue uno de los dos espías y líder reconocido dentro de la tribu de Judá, aunque su padre no era judeo. Recibió Hebrón como heredad. Eso aparece en Josué 14:13 y 14. Y está Caleb, hijo de Esrón, atención, descendiente de Judá. En Primera de Crónicas 2 y 4 mencionan a otro Caleb, a veces llamado Calub, descendiente directo de Judá por línea de Esrón. Los hijos de Caleb, hijo de Esrón, fueron, y ahí eso aparece en Primera de Crónicas 2, 18 y 19. Este Caleb pertenece genéticamente a la tribu de Judá y no debe confundirse con el espía, con Caleb, el espía. Sus descendientes son listados con detalle, mientras que Caleb, hijo de Jefoné, no tiene genealogía registrada en Crónicas, justamente porque no venía de esa línea sanguínea. ¿Por qué hay una confusión? Porque ambos se llaman Caleb. Uno está claramente en Judá por linaje en Crónicas y el otro por adopción tribal, como vimos en Números y en Josué. Algunos comentaristas antiguos y judíos medievales intentaron unirlos, pero el texto bíblico no los mezcla, hermanos. El Caleb de Crónicas nunca es llamado hijo de Jefoné, y el Caleb espía nunca es llamado hijo de Esrón. La Biblia no los presenta como la misma persona, y hay varias razones sólidas que apuntan a que son dos distintos. Si fueran la misma persona, la Biblia tendría que llamarlo de ambas formas, pero nunca lo hace. Caleb, hijo de Jefoné, es un líder militar, uno de los dos espías. Caleb, hijo de Esrón, aparece en un contexto genealógico sin relación con la conquista de Canaán ni el Éxodo. En ningún lugar donde se menciona a Caleb, hijo de Jefoné, se dice que sea descendiente directo de Esrón, ni se conecta con esa línea familiar. Hay diferencias de títulos. Siempre que la Biblia menciona al Caleb explorador, lo llama hijo de Jefoné. Cuando la Biblia menciona a Caleb genealógico, lo llama hijo de Esrón. Nunca intercambian estos títulos como sí se hace con otras figuras cuando son la misma persona. Por ejemplo, Josías, hijo de Amón, se menciona así, aunque esté en diferentes contextos históricos. Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, y Caleb, hijo de Esrón, judío puro, son personajes distintos. La coincidencia de nombre no implica identidad. Hay también una diferencia temporal. Esrón es nieto de Judá, y después Fares, y después Esrón. Eso está en Primera de Crónicas 2, 3, 9. Y Caleb, hijo de Esrón, aparece en genealogías de Crónicas, generaciones antes del Éxodo. Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, el Caleb que todos conocemos, es contemporáneo a Moisés y a Josué, y estuvo activo durante la conquista de Canaán. Hay una diferencia temporal estimada de al menos 3 o 4 generaciones, 75 o 120 años. Conclusión, no son la misma persona, uno es una genealogía anterior y el otro un líder durante el Éxodo. Así es que Caleb, hijo de Jefoné, es el espía, y Caleb, hijo de Esrón, descendiente directo de Judá. Ahora vamos a ver más evidencias, hermanos, más evidencias todavía. Por ejemplo, vemos a Nabal, que es linaje de Caleb. Vamos a ver cómo él viene de Caleb y sigue siendo linaje de Judá. Nunca se pierde el linaje a pesar
de que su papá era ceneceo. Y ojo, también es interesante, no se nombra quién es su madre como tal, me parece, pero bueno, se deduce que es judita, ¿no? Se deduce que la mamá sí es de la tribu de Judá. Vemos que Nabal, linaje de Caleb, vivía en Maón y tenía bienes en Carmel. Eran tierras de Judá por medio de Caleb. Primera de Samuel, capítulo 25, 2 y 3 dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba estilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail, y aquel varón duro y de malas obras, y era linaje de Caleb. En Josué 15, 20, 55, al describir la herencia de Judá, dice, esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá, Maón, Carmel, Sif, Judá, etc. Esto confirma que Nabal vivía y poseía tierras en territorio de Judá. El clan calebita se asentó en Judá. Vemos en los textos de Josué 14, 13, 15, 13 al 19, donde Caleb recibe Hebrón y zonas vecinas dentro de Judá. Y en Primera de Crónicas 2, 42, 49, los descendientes de Caleb habitaron en esa región montañosa. Conclusión, Nabal era calebita por linaje directo. Vivía en Maón y Carmel, ciudades asignadas a Judá. Por lo tanto, Nabal era un hombre del clan calebita sentado en Judá. Así que, si me preguntan a mí, tenemos evidencia bíblica verificable que la mujer sí pasa a tribu. Entonces, mis hermanos, hemos visto que la mujer sí pasa a tribu. Y repito, que quede claro, no hay textos en la Biblia hebrea que diga que el Mesías tiene que venir de alguna tribu específica, ni mucho menos. Bueno, sí de Judá, pero no hijo de Salomón o hijo de David. Eso no dice el texto hebreo. De hecho, dice que él es la raíz de Yishai. Ya lo hemos explicado. Y número dos, vamos a decir que él sí tiene que tener afiliación tribal, como dicen algunos. Vamos a decir que sí. Que no dice eso el texto hebreo del Tanaj, pero vamos a decir que sí. Bueno, sin ningún problema, por medio de Miriam, que es sangre de David, sin ningún problema, él pasa a ser también de Judá. Y encima lo registran legalmente y todo, y vimos que no hay ningún problema en el Nuevo Testamento. Así que el Mesías viene de Judá. Pero lo interesante, hermanos, es que la Biblia hebrea dice que sus orígenes son desde el Miquedem Mimeolam, desde tiempos eternos incognoscibles. Por medio de Miriam viene ese linaje, pero los orígenes del Mesías son celestiales. Y por obra del Creador, una obra milagrosa, cumpliendo la señal de Isaías 7:14, por Ruach HaKodesh, Miriam queda embarazada sin relaciones íntimas y se cumple la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice que la simiente de la mujer, ojo, la mujer no tiene semen, qué raro lenguaje, ¿verdad? La simiente de la mujer, es muy raro eso, le pisa la cabeza a la serpiente. Hay una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es una batalla celestial muy común en los, entre comillas, mitos antiguos de la antigua Mesopotamia. ¿Se entiende? Encima el Salmo 132, versículo 11, literalmente dice que, bueno, para empezar, no dice nada del Mesías como tal. Se puede interpretar. Son interpretaciones que hacen algunos rabinos incluso. Pero les juega en contra, porque el Salmo 132, capítulo 11, aparte de que en lo literal podría estar hablando de Salomón, sin problema, tal vez todavía no nacía o era un niño, cuando dice que le pondrá descendencia en su trono, pero el texto hebreo dice, del fruto del vientre de David saldría este personaje. O sea, si queremos tomar como mesiánico el texto del Salmo 132, verso 11, dice que del fruto del vientre de David saldría el Mesías. ¿Cómo que del fruto del vientre de David? Claro, porque son profecías que vienen desde Génesis 3:15, que por medio de una mujer vendría el Salvador. Entonces el Mesías sin problemas, sí, Miriam es linaje de David, Miriam, pero los orígenes del Mesías son celestiales, hermanos, desde antes de todas las cosas. Es muy interesante, hermanos, muy, muy profundo. Entonces él, como dice la escritura, se humilla a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, pero no es igual que cualquier hombre, es semejante, porque es una profecía que también se cumple en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, que dice que uno como hijo de hombre, ¿cómo sube con el Creador, con el anciano de días? Entonces, ojo, porque es la profecía de Génesis 3:15 de que una mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, y luego vemos también en otros textos que sale del fruto del vientre de David, y luego vemos en Isaías que una mujer quedaría embarazada, o sea, la señal sería que una virgen quedaría embarazada.
y se cumple en el Nuevo Testamento sin ningún problema. Y no es ideología romana o pagana, ya saben, ya hemos explicado todo esto, mis hermanos. Más bien toda esta teología empata perfectamente con el pensamiento de los antiguos semitas, de los antiguos hebreos y de toda su cosmogonía y sus teogonías, de todo su entendimiento del mundo espiritual. Era algo totalmente entendible dentro del antiguo mundo. Pero después, nunca me canso de repetirlo, siglos después de Cristo, empezaron a configurar profecías, lo voy a decir así directo, ¿verdad? Rabinos que venían con enseñanzas de las casas farisaicas de gente que detesta a Yeshua, obviamente que van a tratar de alguna manera u otra, ellos tal vez de buena intención, según ellos, como para que la gente no caiga en idolatría, ellos van a tratar de ir reconfigurando las características que supuestamente ahora tiene que cumplir el Mesías, según Rambam, según Maimónides, alguien que le gustaba la filosofía griega, luego se andan burlando del Nuevo Testamento, pero no dicen que Rambam, el Maimónides, él adoptó filosofía aristotélica, filosofía islámica y trató de fusionarlo con la Torá. Bueno, las interpretaciones medievales del Mesías, también según Rashi y otros, son muy posteriores a lo que tenían en la cabeza los apóstoles, mis hermanos, a lo que tenían en la cabeza los profetas, a lo que tenía en la cabeza Moisés. Muy diferente. El mundo bíblico, hermanos, es maravilloso. La gente lo llama como mitología, pero no, yo no creo que es mitología. Este mundo es surreal, hermanos. Las historias bíblicas son reales. Y yo sí creo que Moisés luchaba contra estos Mejashefim y los Hatumim y todos estos hechiceros, ¿no? Y que volvían la serpiente, la vara una serpiente y luego luchaban contra 7 naciones cananeas de seres súper raros. Por ejemplo, los refaítas eran como semidioses y muy raro. Vemos a David peleando contra Goliat. Entonces, en el mundo antiguo, ningún escándalo, ningún problema en que ellos entendieran que Dios iba a mandar un Salvador, que iba a vencer el reino de las tinieblas y que iba a resucitar, pero un Salvador divino. O sea, eso no era para ellos algo raro, así de, oye, ¿cómo crees? El Mesías no puede ser divino. Brother, están peleando contra gigantes. Me explico, a veces es como, no puedo entender por qué hay personas que se les hace difícil entender que el Nuevo Testamento encaja muy bien con la antigua cosmovisión de los hebreos. Y, repito, siglos después, las enseñanzas de las casas farisaicas fueron interpretando textos del Antiguo Testamento diciendo que el Mesías los tiene que cumplir. Y aún así no pueden evitar a veces utilizar algunos textos que también utilizaron los apóstoles, como Isaías 11, pero lo entienden diferente. Por ejemplo, en el rabinismo dicen que Isaías 11 está diciendo que el Mesías tiene que ser linaje de Yishai, pero eso no dice el texto hebreo. El texto hebreo dice que este Joter, la vara, es la raíz de Yishai. Dice la raíz de Yishai, el tronco, la raíz, lo que sostiene a Yishai. ¿Se entiende, hermanos? Muy interesante, muy interesante. Entonces, básicamente, a pesar de todo lo que hemos hablado, a pesar de todo eso, aún así me parece que dimos evidencias de que efectivamente sí se puede pasar linaje por la madre. No sé qué opinan ustedes, me gustaría leer sus comentarios, voy a leer sus comentarios, me gustaría saber qué opinan de todo esto. Si alguien tiene algo que aportar, ya saben, bienvenido sea. Pero me parece que dimos evidencias con el caso de Amasá, con el caso de Caleb. Muy interesante, ¿no? Que Caleb fuera tomado como de la tribu de Judá, sin embargo su papá era ceneceo, ¿no? A ver qué dicen mis hermanos, voy a leer algunos comentarios. Dice David de Rada Belandia, hermano, si usted dice que el Mesías no viene de David, entonces, ¿por qué a Jesús lo llamaban hijo de David, reconociéndolo como el Mesías ben David? Es muy interesante y le voy a responder. De hecho, tenemos unos videos explicando eso porque vemos que el ángel le dice hijo de David. Vemos que los apóstoles le decían hijo de David. Efectivamente, vemos por todos lados que la gente le decía hijo de David. Pero lo raro es, él nunca dijo eso. De hecho, como que negó ese título, porque él está debatiendo con los fariseos, y si se supone que él es hijo de David, ¿por qué les dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Y le dicen, de David, ¿y por qué no dijo, bueno, está bien? No, no dijo eso. Más bien les dice, ¿cómo va a ser hijo de David? Si David le llamó soberano, y los dejó callados. ¿Por qué? Porque efectivamente en la Biblia hebrea nunca dice eso, hermanos. Más bien él es la fuente. Entonces sí, él sale de Judá, pero sus orígenes son desde antes desde la eternidad. Es lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 1 y 2, hermanos. No, no es ningún invento, ni estoy usando el Nuevo Testamento. Eso dice Miqueas, ya lo hemos explicado. Miquedem, mi meolam.
¿no? Entonces, eso, mi hermano, es muy interesante porque vemos que más bien el Mesías como que hacía más alusión a sí mismo con esta figura mesiánica de el Mashiach ben Yosef. Ya lo tenemos explicado en el canal, hermanos. Es muy interesante, él usa parábolas que hacen alusión con José. Y de hecho, se le llama como el hijo de José, Ben Yosef. Entonces es muy interesante porque a lo mejor mientras esperaban a este Ben David, esta figura guerrera, esta figura militar, llegó esta figura Mashiach Ben Yosef, que es aquel que es exaltado pero a través del sufrimiento. Ya lo hemos explicado antes, son arquetipos. Un arquetipo es un modelo primordial del cual se desprenden ideas, historias, prototipos, etcétera. Un arquetipo es un prototipo, ¿se entiende? Y en la Biblia hebrea vemos el prototipo davídico, que es guerrero, fuerte, infalible. Vemos el arquetipo josefita, que es como a través del sufrimiento es exaltado, como José en Egipto, que ya ven que le fue pobrecito de la patada, pero al final fue exaltado, incluso por encima de sus hermanos que lo despreciaban. Esta figura josefita también la vemos en la Biblia hebrea, este prototipo, y también vemos un prototipo sacerdotal, y también vemos que se promete un profeta como Moisés, y ya hemos explicado que en los capítulos de Isaías del 42 más o menos al 55, algunos eruditos incluso lo llaman como el segundo éxodo. Ya tenemos un video explicando eso, con judíos explicando el tema también. Si quieren verlo, mis hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque también se ve una figura como de un segundo Moisés en esos capítulos, una figura mesiánica, pero parecida a Moisés. Por eso vemos en el Nuevo Testamento, hermanos, que incluso había apóstoles que decían, cuando el Mesías les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, pues Elías, Jeremías. ¿Me explico? ¿Cómo que Jeremías? ¿No se han preguntado eso? Porque en primer siglo esperaban a muchas figuras. El profeta, eres el profeta. Hasta que uno dice, eres el enviado de Dios, eres el Mesías, pues en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En primer siglo es que no está tan claro en la Biblia hebrea, hermanos. No es nomás como, el Mesías tenía que ser así, porque mira, está clarísimo. Ahí dice, y cuando venga el Mesías, no, no dice eso. Es complicado. Por eso en primer siglo pensaban que vendrían 4 Mesías, 2 Mesías, 3 Mesías, un Mesías. Incluso hoy en el judaísmo no se ponen de acuerdo. Y dependiendo la religión dentro del judaísmo, las características del Mesías que ellos están esperando tiene una variación uno con otro. Nosotros, por fe, creemos que la interpretación mesiánica de los apóstoles es la verdadera. Y por fe y porque sí, vamos, sí encaja con el texto del Antiguo Testamento. Pero, por supuesto, esto ya es un acto de fe, ¿verdad? No puedes convencer a la gente que crea en la muerte y la resurrección de Yeshua, ¿no? Ya saben que aquí respeto, cada uno es responsable de su fe, de sus creencias, pero bueno, yo sí creo que Él resucitó de entre los muertos, sí creo que hay una guerra espiritual y sí creo que Él cumplió las características, entre comillas, mesiánicas, para que se entienda, que estaban codificadas en el Antiguo Testamento. Cumple Isaías 53, cumple Génesis 49 del 22 al 26, la figura Josefita, vemos ciertos patrones como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, vemos que eso también fue un reflejo profético, la misma vida de José, vemos que también hay un gran paralelo con la vida de Yeshua, vemos por supuesto los textos de Isaías que ya hemos explicado, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos distintas profecías que de hecho los apóstoles las ven como cumpliéndose en el Mesías. Isaías 7:14, Isaías 9:6, Isaías 11, etcétera, etcétera. Génesis 49:10, etcétera. O sea, vemos que ellos hacían interpretaciones y las aplicaron a Yeshua. Espero se haya comprendido, me haya explicado bien, mis hermanos, todo este tema, porque es muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta. Voy a seguir leyendo unos mensajes. Dice, yo no creo que el hermano haya dicho que Yeshua no viene del linaje de David. Claro, no dije eso, exacto, que se entienda bien. No estoy diciendo que no venga del linaje de David. Sí, lo que estoy diciendo es que está bien, qué bueno que viene. Pero si no viniera de David tampoco habría problema, porque no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que diga literalmente que el Mesías tiene que ser hijo biológico de David. No dice eso. Entonces, que se vea la genealogía en Mateo 1, la genealogía del Mesías, precisamente es para que veas que se está cumpliendo esa profecía mesiánica de que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Se entiende? Por ahí va la cosa, hermanos. Espero se esté comprendiendo. Entonces, por supuesto, sí, viene de David, por supuesto, pero sus orígenes son desde antes de todas las cosas. Él es preexistente para que se entienda.
Él solamente se presentó como hijo de hombre, como un humano, pero él es celestial, hermanos. Es lo que dice la Biblia hebrea. Bueno, el Nuevo Testamento, ¿no? Y lo que podemos ver pistas en la Biblia hebrea. Dice Israel Crisanto, la asignación de tribu es un constructo totalmente intersubjetivo. No importa si una sociedad primitiva diga que la madre no da tribu, la genética dice otra cosa. Muy buen punto, muy buen punto. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Me gustó como lo dijo aquí el hermano. Dice José Duque, si viene de David por medio de María su madre, de Miriam. Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Dice César Luza, si hubiera habido relaciones, Jesús heredaría pecado de David, que derramó sangre, igual que Salomón, ambos cometieron pecados graves. Claro, claro. De hecho, estaría heredando justamente la inclinación al mal y todo ese tema, ¿me explico? Él vino siendo divino, ¿no? Precisamente para redimirnos. Fue un regalo de Dios, hermanos. Según el Nuevo Testamento, es un regalo del Creador, un regalo. Y yo sé que hoy en día hay muchos canales de internet o gente que dicen, no, pero esas ideas son romanas, son paganas, eso no es cierto, el Mesías tiene que ser terrenal. Eso no dice la Biblia hebrea, hermanos. La Biblia está llena de, entre comillas, mitología, que yo no creo que es mitología, yo creo que este mundo, ya lo dije antes, es surreal. La realidad supera la ficción, hermanos. Uf, hermanos, hay cosas que ni siquiera puedo hablar porque me censuran. No malas, no malas, sino cosas de cómo funciona este mundo que, hermanos, o sea, da miedo. Este es un show, un espectáculo. Un espectáculo. Hay seres espirituales manejando todo este espectáculo. Lo están manejando así. Los que vemos en la televisión y eso solamente son las caretas. Los presidentes y eso son solo los rostros que ponen los que están detrás moviendo los hilos de todo esto. ¿Por qué les digo esto? Porque Yeshua, esta promesa divina, vino a vencer todas esas entidades espirituales, hermanos. Que hoy en día la era del materialismo mucha gente no lo quiera reconocer. Qué triste, pero sí estamos en plena batalla, hermanos. Yo sé que muchos a lo mejor me ven como fanático religioso, pero yo sé de lo que hablo, hermanos, y yo sé que hay una guerra espiritual y yo sé que muchos de ustedes lo saben. Hermana Lola, bendiciones, hermanita, un gustazo leerte, mi hermana. Bendiciones, hermano Ricardo, tiene toda la lógica cuando dice que perseguirá la descendencia de la mujer más claro ni el agua. Claro, claro, lo de claro, ¿no? La promesa de Génesis 3:15, ¿no? Bueno, la profecía, no promesa, la profecía, ¿no? De que la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, pero sería herida esta simiente en el calcañar. O sea, lo mataría. O sea, le pisas la cabeza a la serpiente. Imagínate que tú estás defendiendo a alguien, ¿no? Y que viene una serpiente y pues le pisas la cabeza, aunque mueras, ¿no? Vas a morir como un héroe. ¿Se entiende? Es este arquetipo del héroe, ¿no? Yeshua, yo siempre lo digo, es mi superhéroe, ¿no? Le pisa la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le tira una mordida, pero no en la yugular, no en la cabeza, no, en el talón, una pequeña herida. Porque claro, Yeshua sintió, sufrió, sí le dolió, se humilló, se hizo como nosotros para compadecerse. Entonces la serpiente sí le dio una buena mordida en el talón, pero le pisó la cabeza. ¿Se entiende? Es muy profundo, hermanos. Dice Zacarías, Shalom, el Padre Eterno se apiade de los que se rehúsan a aceptar al Mesías. Meni, también bendiciones para usted, mi hermano Meni, bendiciones. Estela, buenas noches, dice, buenas noches, hermanita Estela Bolaños. Hermano, pienso que son solo excusas del rabinismo de querer encajonar a Dios en sus cajas fabricadas por sus sabios. Sí, hermano, de hecho va a venir primeramente el Eterno, un judío que conocí me cayó súper bien, judío, vive en Israel y lo vamos a tener en el canal y vamos a hablar unas cosas que les va a sorprender muchísimo. Y un judío que conoce, ¿no? Aparte es profesor y es judío y vamos a tocar unos temas muy interesantes, hermanos. Y aparte, si lo permite el Padre, va a haber cosas interesantes en el canal próximamente. Dice él, y cuando Jesús dijo que mi reino no es de este mundo, está clarísimo. Está haciendo alusión a su divinidad. Claro, más claro, imposible. Mi reino no es de este mundo, ¿no? O sea, clarísimo. Dice Héctor, solo Yehoshua HaMashiach vino para abrir el entendimiento de lo que decía el Tanaj acerca de él. Completamente, completamente. Es correcto, mi hermano. Acadia dice, hoy en el judaísmo te dicen que Elías bajará y él hará milagros para darle validez al Mesías bajando fuego del cielo, similar a como en Apocalipsis hablan de los milagros del falso profeta. Sí, no sé lo que vaya a pasar en Israel, honestamente, no, pero en general, no solo de Israel, ¿no? En general, no dudo que la élite en el mundo estén planeando cosas raras y que en algún momento hasta veamos cosas raras en el cielo o algo por el estilo. Llámenme loco, conspiracionista, pero hermanos, es que esto, como ve uno la cosa, no suena tan loco.
Es como que han ido preparando terreno para algo, ¿no? Dice Ángel, ¿qué pienso del preterismo? Es muy interesante, hermanos. No me considero preterista, pero también hay contextos bíblicos que ya se cumplieron y no pasa nada con aceptarlos. A veces nuestro dogma nos cierra el entendimiento, ¿no? Entonces, es decir, hay algunas cosas interesantes sobre los preteristas, claro que sí. No comparto todo, pero hay unas cosas muy interesantes. Hay unos contextos muy interesantes. Eso opino. Dice Estela López Bolaños, amén, señor Ricardo, amén, hermanita Estela. Buenas noches. Aniel, buenas noches. Gladys Ochoa, bendiciones, hermana. Bendiciones, mi hermanita Gladys. Dice, palabras de Torah, parte se cumplió, no todo. Así es, mi hermano, claro que sí. Gracias, Estela. Dice que dejen un like, mis hermanos, si les gusta, claro que sí. Eso ayuda al algoritmo, ¿eh? No crean que uno lo pide por querer likes, ¿no? Lo que pasa es que si comentan y dan like, eso hace que el algoritmo promueva más los videos, mis hermanos. Dice César Luza, esos argumentos defensivos nunca los he escuchado, buen estudio hoy. Qué bueno, mi hermano César. No sé si es la primera vez que está en el canal o no, pero bienvenido y qué bueno que le sirva. Dice Víctor Ricardo, siguiendo lo que la AI está implementando en el mundo de forma gradual, pero más acelerado que hace 3 años, ¿podemos inferir sobre lo que se tiene planificado por más de 100 años la élite? No sé si entendí bien, hermano, pero lo que está diciendo es como si se va a acelerar todo lo que llevan planeando hace 100 años. Sí, yo digo que lo llevan planeando hace más, pero de mínimo 100 años. Y sí, yo pienso que, claro, su intención es esa. Solo Dios sabrá lo que vaya a pasar. Hay que tener fe, hermanos, y hay que estar listos siempre, siempre. No he tocado yo mucho el tema de que el arrebatamiento y que la tribulación y todo eso, no porque no conozca yo del tema, no porque no conozca yo del tema, sino porque no es como lo que más me interesa en este canal. Lo que sí les puedo decir es que sea como sea, cualquiera que sea su conclusión de ustedes, no podemos estar confiando solamente poniendo nuestra fe en irnos un día sin ver muerte. No, nuestra fe debe de estar en vivir en santidad y estar listos para morir. Ese es el punto, porque mucha gente se enfoca en nos vamos a ir volando en el arrebatamiento, en tal fiesta, en tal esto, en tal otro, ¿no? Y cuando lleguen los trancazos, hermanos, y a lo mejor los cálculos no le dieron o en algo se están equivocando o qué sé yo, y se van a derrumbar. Yo prefiero que los hermanos se preparen, aceptemos la muerte cuando tenga que ser, porque nuestro reino no es de este mundo, hermanos. ¿Se entiende? Estar listos para morir, espiritualmente hablando, estar en batalla diario, en santidad, hermanos, porque estas entidades espirituales, la única manera en que se vencen es en la fe en Yeshua, ¿no? No con armas, no corriendo de ellas. Tú puedes correr a donde sea y estas entidades te van a seguir, solamente en el poder de Dios. Es lo que puedo decir por ahora, mis hermanos, sobre todo este tema espiritual. Y pues eso, mis hermanos, básicamente espero que les haya gustado este video, que lo estudien, que lo analicen, que me dejen también en los comentarios si encuentran algún aporte o algo por el estilo. Y bueno, espero que, como siempre digo, ¿no? Que este proyecto, este canal sirva a sus análisis para defender su fe, para que tengan herramientas, para prepararse, para estar listos para la batalla espiritual, hablando al menos en el sentido, lo que yo puedo aportar, de tener ciertos puntos claros, ¿verdad? De la Biblia hebrea, de las profecías mesiánicas, precisamente porque si me preguntan a mí, hermanos, sí estoy viendo muchos canales como que quieren burlarse de Yeshua y cosas así, entonces me parece que sí es necesario también que haya canales que al menos les den herramientas a los hermanos para que, bueno, para que saquen sus propias conclusiones al menos, ¿no? Como siempre digo, mis hermanos, cada uno es responsable y cada uno sacará sus propias conclusiones. Así es que bueno, un abrazo, mis hermanos, gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Compartan el video si creen que es de edificación y dejen un dedito arriba, hermanos, ayuda al algoritmo. Y pues nada, que el Creador me los bendiga muchísimo y hasta la próxima, si lo permite el Padre. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Bendiciones.